Hola, mi nombre es Tamia Sarmiento y el día de hoy les hablaré sobre el capítulo 11 de la Constitución Política de Perú, la Defensoría del Pueblo. Según el artículo 161 de la Constitución Política del Perú, la Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiera. La Defensoría del Pueblo fue creada por la Constitución de 1993 como un organismo autónomo para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional. El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso de la República con el voto de los 2/3 de su número legal. Los requisitos para ser elegido Defensor del Pueblo es haber cumplido 35 años de edad y ser abogado. Duración del cargo. El cargo dura 5 años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos. Competencias de la Defensoría del Pueblo. Artículo 162. Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Función del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año y cada vez que éste lo solicite. Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que soliciten el mejor cumplimiento de sus funciones. El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia en el Congreso. Nuestro actual Defensor del Pueblo es Walter Gutiérrez Camacho, quien ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima durante los periodos de 2008 y 2009, y quien se ha desempeñado entre otras funciones. El nacimiento de Ombudsman o Defensor del Pueblo se remonta a más de 200 años atrás en Suecia, en donde surgió como una entidad de origen parlamentario con el encargo de velar por la buena administración pública en favor de la ciudadanía. Sus características principales, según Aguilar y Stewart, son independencia, ausencia de poder de anulación, su presencia inhibe la mala administración, ausencia de formalidades, pretende la composición amistosa e impide cometer mismos errores. Son temas de investigación según la Defensoría del Pueblo Europeo: la conducta desleal, la discriminación, abuso de poder, omisión de información o negativa a proporcionarla, retrasos innecesarios y procedimientos incorrectos. La misión de la Defensoría del Pueblo es defender y promover los derechos de las personas y la comunidad con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado. El actual Defensor del Pueblo indicó que los estados de emergencia forman parte de los regímenes de excepción, en el cual limitan los derechos a libre tránsito. Pero este estado de excepción fue tan largo y tan lento porque también se ha limitado el derecho a la salud y el trabajo. Es por ello que la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en varias ocasiones. Población de especial protección. El Perú es un país pluricultural. Desde tiempos antiguos el territorio ocupado ahora por los peruanos fue habitado por diversos pueblos, cada uno con diferentes prácticas, costumbres y formas de concebir la vida y el bienestar. Sin embargo, la existencia de diversas culturas en nuestro país, lejos de valorarse como un aporte, ha puesto en evidencia diversos modos de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, expresados en el escaso ejercicio de sus deberes y derechos, así como en la escasa participación en la toma de decisiones, aun cuando se trata de factores que afectan su desarrollo. La carencia de una política integral que tome en cuenta los derechos de los pueblos indígenas debe ser una prioridad en el país. En los últimos años, la Defensoría del Pueblo ha puesto especial énfasis en la necesidad de promover la institucionalidad estatal indígena.
Su atención en los ámbitos de la salud y la educación, su participación y consulta como aspectos ineludibles para el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno. El racismo y la discriminación racial estructural en nuestro país afecta gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas afroperuanas, generando una situación de exclusión social y el aumento de las brechas étnicas. Sin embargo, existen diversas medidas y normas a nivel nacional e internacional que buscan prevenir, investigar y sancionar las prácticas discriminatorias. Valorar la diversidad étnico-cultural y contribuir a la visibilidad estadística que reclama este colectivo, con el objetivo de formular y ejecutar políticas públicas que atiendan sus demandas históricas, así como otras necesidades. En nuestro país, las mujeres deben enfrentar diversas barreras que limitan el ejercicio de sus derechos. El acceso limitado a los ámbitos de la educación, el trabajo, la salud, la justicia y la participación política, así como la violencia en sus diversas modalidades, constituyen obstáculos para su desarrollo en condiciones de igualdad. Esta situación hace que las mujeres requieran ser consideradas como un grupo de especial protección. De manera continua, la Defensoría del Pueblo ha elaborado informes atendiendo quejas y realizando acciones de supervisión para verificar el nivel de cumplimiento de las políticas públicas diseñadas en favor de la igualdad. Con el mismo propósito, ha emitido recomendaciones para contribuir al pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el Perú. Uno de los temas que genera una especial preocupación es la atención que brindan las instituciones del Estado a las mujeres en los casos de violencia familiar y sexual, así como en el cuidado de la salud materna. De igual modo, desde el año 2007, la institución supervisa anualmente el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en el país. Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población. Esta situación de vulnerabilidad exige una especial protección por parte del Estado, la familia y la comunidad, tal como lo han establecido diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce a los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derechos, es decir, como titulares de derechos y obligaciones. Los problemas que atañen a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país son objeto de una especial preocupación institucional. Manifiesta en la defensa, promoción y respeto de sus derechos. Es por ello que la Defensoría del Pueblo se orienta particularmente en los siguientes temas: violencia sexual, castigo físico y humillante, niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, reclutamiento indebido de menor de edad en el servicio militar, derechos reproductivos de adolescentes, trata y participación infantil. Las personas adultas mayores son aquellas que tienen 60 años o más. Según la legislación nacional, existen situaciones de riesgo que afectan sus derechos a la vida, la salud, integridad, dignidad, igualdad y la seguridad social, entre las que se encuentran la pobreza, el maltrato, la violencia y el abandono. También la discriminación por la edad genera condiciones de desigualdad que impiden que continúen participando activamente en la sociedad. La Constitución reconoce una especial protección a las personas adultas mayores, por lo que las políticas del Estado deben ser adaptadas para garantizar la protección de programas y servicios que garanticen el goce y ejercicio de sus derechos, bajo un enfoque que concibe a la persona mayor como sujeto de derecho. Por ello, la Defensoría del Pueblo considera a las personas adultas mayores como uno de los grupos de atención prioritaria y sus intervenciones se encaminan a la protección de sus derechos, a través de las siguientes acciones: de la Administración Estatal, promoción de derechos, fortalecimiento de capacidades y coordinación interinstitucional. Es por eso que sus acciones se desarrollan principalmente en los siguientes temas: derecho a una vida digna y libre de violencia, derecho a la pensión, salud, derecho a la participación, acceso a programas sociales y servicios de cuidado. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado ratificado por el Estado peruano, entró en vigencia en el año 2008. En su artículo 33.2, el tratado dispone a nivel nacional de establecer un mecanismo encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación de dicha convención. Dentro de la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo, el Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, adscrito a la Juntilla para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, tiene el encargo de coordinar las funciones de los mecanismos independientes.
Conocidos como migrantes internacionales, estas personas conforman un grupo de especial atención debido a las políticas restrictivas que por lo general obstaculizan su proceso migratorio. Los migrantes suelen hallarse en situación irregular, colocándose en un plano de desigualdad, vulnerabilidad y xenofobia frente a los nacionales del país de destino. En la opinión de la Defensoría del Pueblo, el Estado tiene la obligación de evaluar y atender las causas que originan la salida de estas personas, establecer mecanismos que faciliten su proceso migratorio de manera ordenada y segura. Asimismo, optimizar la coordinación interinstitucional para atender esta problemática, a fin de que no solo los nacionales sean destinatarios de esta protección estatal cuando se encuentren fuera del país, sino también los extranjeros residentes en el Perú, recibiendo el mismo trato de derechos sin discriminación. La comunidad LGTBI. Esta comunidad ha sido sistemáticamente discriminada debido a su orientación sexual e identidad de género. En este contexto y a la ausencia de un marco normativo concreto en su favor, han generado la afectación de sus derechos fundamentales, como la integridad, identidad, salud, trabajo y educación. Los ex defensores del pueblo. El jurista Jorge Santisteban fue el primer defensor del pueblo en el Perú en el periodo de 1996 al 2000, seguido de Walter Albani, que fue el segundo defensor del pueblo durante el periodo del 2000 al 2005. Seguido tenemos a Beatriz Merino, que fue elegida como defensora del pueblo por un periodo de 5 años. De esta manera se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de defensor del pueblo. Luego está Eduardo Vega, que su periodo duró en el 2011 al 2016. A modo de conclusión puedo decir que la Defensoría del Pueblo surgió en Suecia hace más de 200 años. Su misión es defender y promover los derechos de las personas y de la comunidad con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales, en condiciones de vulnerabilidad, así como la mujer, el niño y adolescente, adultos mayores, comunidad LGTBI, personas que viven con VIH, personas migrantes, personas discapacitadas, la población afroperuana y pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo sirve como un intermediario entre los procesos legales y el pueblo, puesto que su misión no solo es defender y promover los derechos de las personas y del pueblo, sino también supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Eso sería todo. Gracias.